Iglesia de Dios, como sabemos, este pasaje de Hechos nos registra, nos habla el apóstol Pedro. En este pasaje es el apóstol Pedro hablándonos una autoridad que usted no te puedes imaginar, porque había recibido el poder del Espíritu Santo. Y él empezó a hablar de lo que Jesús había padecido, de lo que Jesús había vivido en la cruz. El apóstol Pedro, como el apóstol Pablo, se enfocaron en hablar de lo que Jesús había hecho por nosotros los hombres. Amén, hermanos. Note lo que dice el versículo 24. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Es la muerte, sino que él resucitó. Hermanos, en este día compartiremos recordando la Sagrada Escritura, donde el pueblo de Israel celebraba una fiesta solemne, la fiesta de la Pascua. Esta fiesta la celebraban desde el momento que ellos habían sido libres en el pueblo de Israel, sacado de Egipto por nuestro Dios. Esa liberación ellos la celebraban año tras año, la fiesta de la Pascua. En esa semana de celebración ocurrió un evento impresionante, un evento trascendental que marcaría nuestras vidas y la vida de toda la humanidad. Porque fue en esa semana de celebración donde nuestro Señor Jesucristo vivió la peor humillación de la historia. Especialmente el día de su muerte. Ahora recordamos Semana Santa. Quizás nos enfocamos en la pasión, en la crucifixión, en la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Pero recuerda, la fiesta de la Pascua empezaba mucho más antes. Por ende, hermanos, hoy recordaremos lo que ocurrió en esa semana donde nuestro Señor ha sido protagonista del evento. Ha vivido una semana durísima que usted no te puedes imaginar. Estamos hablando de su muerte. Usted sabe la historia. Hoy estaremos apreciando cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo colgado en una cruz junto a dos malhechores. Y fue allí donde nos dejó grandes enseñanzas. Y hoy quiero compartir con ustedes, iglesia. Según los evangelios, Jesús pronunció 7 palabras significativas, del cual se le conoce las últimas palabras de amor. Otros lo titulan 7 palabras de esperanza. También se le puede mencionar palabras de vida eterna, porque son palabras de nuestro Señor. O simplemente decir legado de Jesús en la cruz. Otros maestros lo han nominado 7 momentos de gracia. También se le conoce como la voz de Jesús en la cruz. Pero hoy yo quisiera compartirte este título, este sermón, la agonía y la gloria. Un sermón que encierra los sufrimientos trágicos y la victoria total hacia la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? La agonía representaba el sufrimiento físico y emocional de nuestro Señor Jesús en la cruz. La carga de los pecados del mundo sobre él. La sensación del abandono y la soledad que él vivió. Mientras la gloria nos recuerda la victoria sobre el pecado y la muerte. La demostración del amor de Dios por la humanidad. La resurrección y la vida eterna fueron momentos cruciales para nuestro Señor. Momento de despedida.
Como muchos nosotros decimos cuando un ser familiar fallece, sus últimas palabras fueron, esta era su última voluntad. Pero nuestro Señor nos dejó 7 mensajes, 7 palabras, 7 legados, 7 momentos de gracia que hoy recordaremos para obedecerla, para cumplirla, para vivirla. No como aquellos que le crucificaron, no como aquellos no ignoraron lo que Jesús ha hecho, sino nosotros como el pueblo que reconocemos que Él es nuestro Señor, que Él hizo todo esto por nosotros. Vamos a recordar lo que Él dijo en aquella cruz, en su momento de agonía. Sus primeras palabras fueron, la primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se registra en Lucas 23:34. Dice así la escritura. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partieron sus vestidos y echaron suerte. ¿Te imaginas cómo fue la reacción de Jesús ante sus verdugos? Están aquí, iglesia. ¿Te imaginas cuál fue la reacción de Jesús cuando estaba colgado en la cruz por aquellos que le habían sentenciado a muerte? Y fue un momento de intercesión. Él lo que hizo es orar, es interceder por aquellos que realmente le habían sentenciado a muerte. ¿Y nosotros cómo reaccionamos? ¿Cómo puedes reaccionar a alguien que sea tu enemigo? ¿Sigues el ejemplo de Jesús? Hermanos, este pasaje no está adornado acá en la Biblia. Es para imitar a Cristo. ¿Cuánto de nosotros reaccionamos de la peor forma ante nuestro prójimo? Cuando te trata mal, cuando te insultan, te enojas, te resientes hasta el alma y como si fuera poco, buscas vengarte. ¿Están aquí? Yo quiero que usted aprenda de Jesús. Jesús no solamente lo enseñó, en Mateo 5:44 Jesús había dado su enseñanza acerca de este tema. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y oran por los que os ultrajan y nos persiguen. Yo te pregunto, hermano, ¿lo harás tú? Cuesta obedecer, ¿verdad? Jesús nos da un ejemplo que sí es posible, porque Él no solamente enseñó, sino lo vivió estando colgado en esta cruz. Él fue capaz, como era Dios, Él tenía toda la autoridad de decirlo, pedir al Padre que exterminara a sus enemigos. Lo hizo. Él oró a favor. ¿Cuántos van a orar por sus enemigos? Por aquellos que le persiguen. Les acabó el amén. Es posible, hermano. Si Jesús lo hizo, usted como hijo de Dios, como hija de Dios, tiene que saber perdonar. Tiene que orar por esa persona. Pastor, a mí me lastimó, me dañó. Usted no sabe lo que me hizo. ¿Y qué es lo que le estaban haciendo a Jesús? Aprenda a perdonar, hermano. Ama a tu enemigo. Ora, dice el Señor. Y Él lo demostró. Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Pero pastor, yo no tengo la culpa. Él me tiene que pedir perdón.
No seas orgulloso. Usted tiene que pedir perdón como un hijo de Dios, como una hija de Dios, aunque no tenga culpa. Y decir al Señor, perdónalo. Yo lo perdono. Y tú también, Padre, perdónalo. ¿Están aquí, hermanos? En segundo lugar, vamos a ver la frase solemne de nuestro Señor. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como sabemos, Jesús ya estaba en la cruz. Entonces Jesús le dijo en Lucas 23:43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Después de haber él intercedido por sus enemigos, por sus verdugos, Jesús estaba siendo insultado, injuriado por uno de los malhechores que estaba a su lado. Este le decía, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros que estamos. Pero uno de ellos le había dicho al otro malhechor, usted no sabe lo que estás diciendo. Nosotros somos lo que hemos fallado. Nosotros somos lo que nos merecemos este castigo. Y dirigiéndose a Jesús, le decía, pero este no ha hecho nada. Y le miró a Jesús y le dijo, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le responde, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Hermanos, es ahí cuando Dios realmente nos muestra un panorama, una ventana de esperanza y salvación. Jesús promete al ladrón que estará en el paraíso, a pesar que este malhechor no había hecho nada bueno. Lo único que él había reconocido, su pecado. Pero Jesús en su soberanía, en la misericordia que él tenía, él le da esa promesa. Hoy estarás en el paraíso. Así que, hermanos, la fe y el arrepentimiento pueden cambiar el curso de nuestra vida. Es el momento preciso de nuestra salvación. Dios cumple su promesa. Note lo que dice 2 de Pedro 3:9. Por ahí en la escritura y dice así: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. La promesa de Jesús nos da esperanza y confianza en su amor y salvación. La promesa de Jesús al ladrón arrepentido nos ofrece una esperanza de salvación. A pesar de la que este malhechor había vivido, a pesar de los errores que él había vivido, había pasado, Jesús es nuestra esperanza. Jesús es nuestra salvación. ¿Cuánto dicen amén? Nos permite sentirnos perdonados y renovados. Nos inspira a vivir una nueva vida significativa. Así que, hermano, es importante reconocer el pecado, porque este malhechor reconoció su pecado, reconoció su error. Pero la respuesta de Dios nos hizo esperar. Hoy estarás en el paraíso. ¿Están aquí? Hoy estarás en el paraíso. La tercera palabra que Jesús mencionó en su agonía es: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Esto se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 19,
Versículo 26 y 27. Y como vio Jesús la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Hermanos, Jesús encomienda a su madre, María, al cuidado de Juan, mostrando su preocupación por su familia. Estas palabras de Jesús en la cruz son un gesto de amor y cuidado hacia su madre. El amor y la preocupación de Jesús por su familia. Y amigos, era inevitable. Aquí nos enseña la importancia de cuidar y apoyar a nuestros seres queridos. Es difícil entender a Jesús en su agonía decir estas palabras. Es difícil. Jesús en ese momento, el que necesitaba ayuda, el que necesitaba pensar en sí mismo, era Jesús. Pero él no pensó en sí, pensó en los demás, pensó en su madre, pensó en los discípulos, pensó en Juan. Así que hermanos, de todo lo que yo, Juan, porque Juan estaba ahí presente, la que sufrió más en ese momento fue María. ¿O qué dicen mamás? ¿Usted estaría contento cuando su hijo se está muriendo de la peor forma como Jesús lo hizo? ¿Te sentirías? Para María era terrible, hermano, ese momento. Yo le vi un día a mi madre sufrir cuando su hijo murió. Y yo entendí que la peor cosa que puede pasar una madre es ver a su hijo y enterrarlo. María realmente estaba completamente destrozado. Por eso Jesús en su agonía pensó en él, pensó en su madre, pensó en Juan, pensó en los demás. ¿Están aquí, hermanos? Sí que, hermanos, Dios nos enseña aquí una lección. En tu peor momento que tú puedes estar pasando, usted no te puedes olvidar de tu papá, de tu mamá. Por eso dice la Escritura: honra a tus padres y a tu madre. Honralos, iglesia. Quizás usted está pasando de lo peor, pero aún así usted no puede olvidar de sus padres. ¿Están aquí? Dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Jesús conscientemente cuidó de su madre hasta el final de su vida. Se dice también que Juan lo hizo de la misma forma, porque fue Juan el único apóstol que vivió hasta su vejez. Tal vez Jesús hizo esto para hacernos un hincapié, que nuestra relación con Él y el reino son aún más importantes que tu propia sangre. Porque María tuvo otros hijos, pero le dio el encargo a Juan. Y eso a veces pasa, y esto es verdad. Amén. Tu verdadera familia. Jesús dijo: mi verdadera familia es el que hace la voluntad de mi Padre. Si usted lo cree, dale fuertes palmas a Jesús. En cuarto lugar, encontramos el punto más oscuro de su agonía. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Se registra en Mateo 27:46. Y cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Realmente, escribir esta escena, a mí me ha caído lágrimas. A usted le veo de risas, pero a mí me cayó lágrimas. Era el momento más oscuro que Jesús estaba pasando. Jesús cita el Salmos 22, expresando su sufrimiento de abandono y dolor. En su humanidad, Jesús pasó todo esto en su lecho de dolor y un abandono total en su alma. Recuerda, Jesús, en una naturaleza humana como nosotros. Él sintió, tenía emociones, necesidades como nosotros. Pero este momento, por lo que pasó, el sufrimiento y el abandono, primero por sus discípulos, y ahora exclama: ¿por qué me has abandonado? Estaba viviendo la peor humillación de su vida. Por eso nos dice en Filipenses, capítulo 2, versículos 7-8, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Así que, hermano mío, si tú te sientes abandonado, el quien pasó el sufrimiento terrible más que tú es Jesús. Así que es Él el único quien te puede entender. Quizás tus pastores no te van a entender. Quizás nadie te entienda. Pero el quien sí te va a entender en tu momento de soledad, en tu momento más oscuro, es Él. Así que, hermanos, lo que aquí nos enseña Jesús es que usted y yo, en ese momento, es cuando tú tienes que abrir tu boca, alzar tus ojos al cielo y decir: Señor, así como Jesús exclamó a gran voz a su Padre, usted y yo también lo haremos. Y es el único quien nos va a entender, porque Él sí sabe el sufrimiento del abandono. Amén. En quinto lugar se encuentra la frase: tengo. El Evangelio de Juan 19, 28, 29 nos dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Y, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces empaparon en vinagre una esponja y puesta sobre un hisopo, se la acercaron a la boca. Aquí Jesús expresa su sed física. Pero qué terrible, qué despiadado por aquellos soldados. Cólera, qué odio que le tenían a nuestro Señor. En su agonía, lo que necesitaba era un vaso de agua. Porque recuerda que estaba viviendo su terrible agonía.
El Salmo 69:11 dice así: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Recuerda, hermanos, en la escena podemos notar, Jesús no había tomado desayuno, no había tomado agua, lo contrario, había sido azotado, desfigurado, castigado cruelmente, había llevado una cruz tan pesada. No lo digo por la madera, lo digo por la culpa de la humanidad, el pecado. Era un peso de culpa que él estaba cargando en sus lomos. De llegar a la cruz, estaba completamente deshidratado para que la escritura se cumpliese. Dijo, él tengo sed. No se quejó, sino cumplió la escritura. ¿Te imaginas lo que Jesús estaba padeciendo por ti, por mí, todo por cumplir el plan de salvación? Así que, hermanos, Jesús cargó todo el peso de la culpa en una cruz. Y, y cuando nosotros, como pecador, le decimos a Dios, tengo sed, pasamos de lo peor. Porque si traes tu alma, Cristo, si tienes una sed insaciable, corra a Cristo. Es la fuente del agua, la fuente de vida. Calmará tu sed, iglesia. Ven a Cristo, mi hermano. Él saciará. Él es el único quien saciará tu sed. No de aquí, hermano. Como ya había pasado lo peor, Jesús quería unas gotas de agua en sus labios, porque lo que se venía era un mensaje importante. Se dice que el vinagre de aquella época era el vino fermentado, el vino más amargo. Fue por ello Jesús pidió agua. Y solamente bastó remojar sus labios para anunciar el siguiente mensaje. El punto número 6. Consumado es. En Juan, seguimos en Juan 19:30, nos dice, y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó el Espíritu. Jesús declara que su misión está cumplida, refiriéndose a la obra de salvación. El plan de salvación había sido cumplida, pagada. Jesús había culminado con la tarea. Por ello, esta frase, consumado es una proclamación del Hijo de Dios en una victoria, en gloria.
porque ya había pasado lo peor. Y Jesús dice que telestía en griego, consumado es. Este clamor que Jesús lanzó en la cruz, que telestía, fueron el clamor de un ganador. Jesús había terminado el propósito eterno de la cruz. Hoy permanece como una obra terminada. El fundamento de toda fe cristiana y la paz cristiana que hoy podamos gozar es porque Él había terminado en una cruz, pagado por completo la deuda que justamente nosotros como hombres la debíamos a Dios, y haciéndoselas, cargándose Él mismo. Realmente vemos aquí que Él vive quien complació al Padre. Porque una palabra puede cambiar todo. En un tribunal, en un acto judicial, inocente o culpable puede cambiar toda la historia. O una palabra que tú puedes decir sí en un compromiso matrimonial puede cambiar toda la historia. O un adiós puede cambiar todo. Sin embargo, nunca se ha pronunciado una sola palabra que haya sido más importante que esta. Consumado es. En algún punto, antes de morir, antes de que el velo se partiera en dos, antes de que clamara consumado es, se llevó a cabo una increíble transacción espiritual. Dios el Padre puso sobre Dios el Hijo toda la culpa y la ira que nosotros como pecadores merecíamos, y los llevó en sí mismo a la perfección, santificando totalmente, satisfaciendo totalmente el deseo que Dios tenía, una ira, un castigo terrible para la humanidad. Y fue Dios, el Hijo, el encargado en saciar esa ira al Padre. Así que, hermanos, este clamor de Jesús, consumado es, fue el clamor de un conquistador. Se pronunció una gran voz. No hay nada igual que se puede comparar. No es un voz de lamento. Es el clamor de alguien que ha completado una labor tremenda, dijo Charles Spurgeon. Jesús murió con el clamor de la victoria en sus labios. Este no es el gemido de los derrotados, ni el suspiro de un perdedor. Es el triunfo. Él había reconocido, Él había cumplido plenamente la obra que vino a hacer. Amén. Él lo había hecho en su totalidad. Todo fue consumado, pagado es en su totalidad. Lo había logrado. Había logrado las promesas y profecía. Se consumaron en él. Los sacrificios y las ceremonias del sacerdocio se consumaron. Su obediencia perfecta fue consumada. La satisfacción de la justicia de Dios fue consumada. El poder de Satanás, el pecado y la muerte fueron consumados. Charles Spurgeon decía, ha consumado su obra por mí. ¿Cuánto de nosotros podamos decir como este hombre? Entonces debo trabajar para Él y debo perseverar hasta que haya consumado mi obra también. No para salvarme por mí mismo, pues esto ya está hecho.
si no lo tengo que hacer? Porque ya soy salvo. ¿Cuántos salvos hay en esta mañana? La última. Padre, en tus manos encomiendo. Fue la última declaración de Jesús en la cruz. Lucas 23:46 nos dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, entregó el espíritu. Jesús entregó su espíritu a Dios, mostrando su confianza y fe en su Padre. Su trabajo en la cruz completó con una oración. Jesús entregó su espíritu vivo al Dios del Padre, mientras su cuerpo, su carne, lo estaba entregando en la cruz. Pero Él se entregó. A Él no lo mataron. Él se entregó. Esto suena como un eco del Génesis 2:7, cuando el hombre por primera vez recibe el soplo de Dios. Lo que el hombre había hecho es inhalar el Espíritu de Dios, vida. En este caso, estaba exhalando. En unos Dios sopló, en el otro Él exhaló el aliento de vida. Jesús, el último Adán, bajo las consecuencias del pecado del primer Adán, para inaugurar una nueva creación, que es la gloria eterna de nuestro Señor Jesucristo, que usted y yo la celebramos domingo tras domingo, la resurrección de nuestro Señor. Porque no, Él solamente no murió por ti. Entiéndalo esto, por favor. Él no se quedó en una cruz colgada. Él resucitó. Pues por eso usted debe de celebrar todos los domingos el día del Señor, el día de la resurrección de Cristo, la victoria total sobre la muerte y el pecado. Y gracias a Él, nosotros seremos partícipe de la salvación, de la vida nueva en Cristo Jesús. Póngase de pie. Estas 7 palabras de Jesús en la cruz nos ofrece una visión profunda de su carácter y misión, y nos inspira a reflexionar sobre su sacrificio y misión, amor por la humanidad, donde el sufrimiento y la muerte se convierten en la fuente de vida y la salvación. La cruz es un símbolo de contradicción. Por un lado representa el sufrimiento y la muerte de Jesús. Por otro lado simboliza la victoria sobre el pecado y la muerte, y la gloria y la resurrección. Cierra tus ojos y ora con